Somos la Iglesia Bautista Betania de Cali. Existimos para glorificar a Dios, conociéndolo y dándolo a conocer, porque esta es su voluntad. Te invitamos a este tiempo especial con la palabra de Dios. Una crisis puede dirigirte a opciones que sanan. Quiero preguntarte algo. ¿Estás en crisis hoy? Significa que Dios está obrando en ti. Cuando estás en crisis significa que Dios está haciendo algo por ti. Que Dios quiere moverte de un punto A un punto B. Que Dios quiere cambiarte de una situación X a una situación Y. Eso es lo que Dios está haciendo en medio de las crisis. Es decir, estás a punto de ser transformado o transformada por Dios a través de esa experiencia y a través de esta situación. No tienes que permanecer siendo siempre la misma persona. Dios usará las crisis para cambiarte, para mudarte, para hacerte crecer y para hacer de ti una mejor persona. Mire lo que dice Génesis capítulo 32, versículo 24 y 25. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. La Biblia dice que la mayor lucha de nosotros es con Dios. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros nos gusta jugar a ser Dios. A nosotros nos gusta tomar el lugar de Dios. A nosotros nos gusta hacer lo que le correspondería hacer a Dios, y es tener el control de todas las cosas. Nos encanta eso. Nos encanta luchar con Dios por el volante, para que no sea Él el que conduzca, sino que seamos nosotros los que llevemos la conducción de nuestra vida, y que vayamos nosotros siempre ahí en primera fila, tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Ese fue el problema de Jacob. Él quiso tener el control de su vida y él quiso hacer las cosas a su manera, como decimos nosotros. Yo hago las cosas es a mi manera. Inclusive él quiso cambiar el orden de su nacimiento, ¿se acuerdan? Él fue gemelo con su hermano y dice la Biblia que aún en el vientre de su madre él trató el otro estaba diseñado para salir primero y él quería salir de primero. Eso nos pasa a nosotros también. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos actuar como nosotros creemos que es la mejor actuación, y eso es lo que a veces nos trae tantos problemas a nosotros. Una noche incluso la Biblia dice que trató de pelear con Dios. El resumen de la vida de Jacob es muy interesante porque en Oseas capítulo 12 versículo 3 se resume con la siguiente frase. Dice: aún en la matriz Jacob luchó con su hermano. Cuando se hizo hombre, hasta peleó con Dios. Qué interesante esa imagen de este hombre que siempre quiso tener el control, y ese fue siempre su problema. Su problema no era la crisis económica, su problema no eran los enemigos, su problema no era nada de eso. Era que siempre quería ser Dios. Eso nos pasa a nosotros también. Nuestro principal problema no es la economía, nuestro principal problema no es la salud, nuestro principal problema no son las relaciones, ni la crisis social, ni nada de eso. Nuestro principal problema es que queremos hacer las cosas a nuestra manera. Entonces Dios debe pasarnos por pruebas para que aprendamos a dejarle el control al Señor. Entonces, independientemente de cuál sea el problema, nosotros tenemos que enfrentarnos a una realidad, y es la obediencia a Dios. A través de estas dos preguntas que sería interesante escucharlas. Dice: ¿obedeceré a Dios en alguna situación y haré lo que Él diga que es correcto para hacer, a pesar de que me guste a mí o no? ¿Realmente lo podré hacer? Ahí está el problema. O esta otra pregunta: ¿confiaré en Dios en esta situación dejando todo en sus manos? Ese es el verdadero problema. El problema es dejar que Dios actúe. El problema es menguar nosotros para que Él obre en nosotros. El problema es dejar la manera nuestra por irnos a la manera de Dios, como Dios lo tiene establecido. Tal vez has estado en una situación sin salida, o quizás hoy estás en una situación sin salida. Y tal vez pienses: ¿quién estará detrás de todo esto? ¿Sabes quién? Dios. Dios está detrás porque Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiarte, y Él quiere permitir que a veces cosas difíciles pasen en tu vida para que a través de esas experiencias tú entiendas que quien tiene el control es Él, y por fin te rindas y digas: ya está bien, ya no quiero pelear más con Dios, quiero que Él tome el control. Jacob fue tan enfático en su pelea con Dios
que finalmente Dios tuvo que lesionarlo físicamente para que él entendiera que era Dios el que tenía el control de todas las cosas. Entonces, a menudo Dios está en medio de nuestras crisis con el fin de obtener nuestra atención y que nosotros de repente le entreguemos el control al Señor, levantemos nuestra mirada al cielo y entendamos que Dios es el que tiene el control y es el dueño absoluto de todas las cosas. Algo que es interesante, mira, Dios te ama tal como tú eres, pero Él no quiere que te quedes tal como eres. Él quiere que mejores. Él no te reprocha lo que eres, pero Él sí quiere que cambies. Él no te reprocha las falencias y las fallas que tiene, pero Él sí quiere mejorarte. Y para hacerlo, utiliza las crisis, utiliza las dificultades, utiliza las adversidades. ¿Sabes para qué? Para algo que se llama en la Biblia quebrantamiento. Es decir, quebrantar nuestro orgullo y llevarnos a reconocer que el control lo tiene Él y no nosotros. Algunos luchan y batallan como Jacob, y hasta tienen que salir lisiados de esa batalla. Otros lo pueden entender más fácilmente y simplemente entregan sus vidas a Dios y simplemente reconocen que Dios tiene el control de todo y no más, ya está. Dios empieza a transformar sus vidas y empieza a pasarlos de una prueba a otra, pero en todas ellas pasan victoriosos. Entonces te repito de nuevo, el problema no es la economía, el problema no es la enfermedad, el problema no es la crisis, el problema es que nosotros no queremos reconocer a Dios como el Señor y el dueño de todas las cosas, como el Señor y el controlador de todo. Nos encanta jugar a ser Dios y a quererle quitar el lugar de conductor a Dios para nosotros ocuparlo. Entonces es importante entender que Dios permite la crisis. ¿Por qué? Porque raramente cambiamos hasta que el dolor excede nuestros sentimientos y nuestra postura y nuestro orgullo. Cuando esa crisis nos lleva a un punto cero, entonces tomamos una decisión, le entregamos el control al Señor y empezamos a vivir una vida llena de paz, una vida llena de ese descanso en Dios. Cuando dejamos de pelear con Él y cuando entendemos que Él es Dios, nosotros no somos Dios. Él es el dueño, nosotros no somos dueños. Él es el creador, nosotros no creamos absolutamente nada. Nosotros solamente estamos para ser beneficiarios de la gracia, el favor y la misericordia del Señor. Dios va a usar esa crisis en la que estás o esa crisis en la que vas a estar para moverte de un punto A un punto B, para cambiarte de una condición X a una condición Y. ¿Sabes por qué? Porque aunque te ama como tú eres, a Él le interesa que cambies, a Él le interesa que te muevas, a Él le interesa que crezcas, a Él le interesa que madures, a Él le interesa lograr grandes cosas en tu vida. Una crisis obtiene tu atención y te obliga a mirar hacia Dios. Por eso la pregunta que deberías hacerte en este día es: ¿en qué área o en qué áreas estás luchando con Dios? No estás queriéndole obedecer. Estás queriendo mantener tu postura, estás queriendo mantener tu control y estás dando la guerra y la batalla, simplemente perjudicándote y dañándote cuando deberías rendirte y deberías decirle al Señor: ok, ya entendí el asunto. El asunto es que tú tienes el control y que yo te obedezco en todo lo que tú me mandes. Ese es el gran desafío que tenemos para hoy. Y por eso la crisis va a ser para nosotros un tema de bendición y por eso debemos nosotros saber que hay crisis que nos llevan a un lugar mejor y que nos llevan a opciones de sanidad. Que Dios te bendiga y que puedas tener hoy un excelente día.